olecranon y en el cúbito, ¿no? Este es el olecranon, este hueso, esta parte de aquí. Y viene un músculo, ¿saben el músculo que se inserta en el olecranon? El tríceps. Y si hace acción el tríceps, hace esto, ¿cierto? Extensión. Muchas veces fracturas del olecranon. El mecanismo de lesión es por tracción, porque existen fracturas, esas se llaman fracturas por abulsión o arrancamiento. Cuando hay un tendón fuerte, poderoso, puede arrancar el segmento óseo donde se encuentra insertado. Así les digo, el olecranon, por acción del tríceps, puede arrancar al olecranon. Donde hay otro tendón fuerte, el tendón rotuliano, por ejemplo. El tendón rotuliano puede arrancar la rótula, ¿no? Va de la rótula a la tibia. El tendón rotuliano, el tendón patelar, el que nos hacemos con un martillito para el reflejo, es el tendón patelar, rotuliano. Ese puede arrancar la rótula. O el tendón de Aquiles. El tendón de Aquiles por una fuerza del tendón de Aquiles. ¿Dónde se inserta el tendón de Aquiles? En el calcáneo, ¿no? El calcáneo, entonces puede arrancar una parte del calcáneo y producir fractura. Entonces, donde existen tendones fuertes, puede arrancar ese segmento donde se inserta. Aquí, por ejemplo, espina ilíaca anterosuperior, que se inserta ahí el sartorio. El sartorio puede arrancar una partecita de la espina ilíaca anterosuperior. Eso son fracturas por arrancamiento o abulsión, se llama. Y aquí, volviendo al olecranon, también puede tener fracturas por arrancamiento o abulsión. No solamente por arrancamiento, también puede ser un golpe directo, ¿no? Un golpe directo. Clasificación intra y extraarticulares, como es el olecranon que se está articulando con la tróclea, ¿no? La tróclea del húmero. Entonces, es una superficie articular el olecranon. Entonces, cuando hay fracturas del olecranon y es intraarticular, ¿cuál sería el tratamiento de fractura del olecranon intraarticular? Es quirúrgico, ¿no? Hay que reducir perfectamente. Extraarticular, si está muy desplazada, sí, es quirúrgico. Si no está desplazada, está quebrada pero alineada, ¿ya? No es quirúrgico, ¿ya? Entonces, el diagnóstico clínico mediante dolor, edema, equimosis, limitación en qué no va a poder hacer el que tiene fractura del olecranon, qué movimientos no va a poder hacer, cuál es la acción del tríceps, estirar, extensión, entonces no va a poder extender, extienda, no va a haber quien jale de aquí, ¿no? Para extender. Ahí les decía, el radiográfico desde luego, ¿no? El tratamiento quirúrgico, generalmente fracturas intraarticulares, se hace un cerclaje, les voy a mostrar ahorita, colocación de 2 clavos amarrados con un alambre sobre tensión. Y el tratamiento no quirúrgico es colocación de un yeso. ¿Cuánto tiempo el yeso? En miembro superior, 4 a 6 semanas. ¿Recuerdan? En la anterior clase hemos hablado de eso. Miembro inferior, 6 a 8 semanas. Columnas y pelvis, 12 a 16 semanas, ¿no? Ahí está, miren, el olecranon. Esto es el húmero. Ya saben que esta es la cortical. Son 2 corticales.
Aquí se encuentra la tróclea del húmero, la fosita coronoidea, la fosa olecraniana. Vean, entre la fosita coronoidea, este de aquí, que se articula con la apófisis coronoide del cúbito cuando flexionamos, aquí esta es la fosita coronoidea. Y esta es la fosa olecraniana, este sector de aquí, donde este olecrano que está quebrado ahorita, que está fracturado, estos vienen aquí, ¿no ves? Esto se articula aquí, cuando extendemos, encaja eso ahí. Y bien, entre la fosita coronoidea y la fosa olecraniana, si dibuja un reloj de arena, ¿lo ves? Miren la cortical del hueso, del húmero, ¿no? Fosita coronoidea, ahí está la tróclea, la otra cortical, fosa olecraniana, reloj de arena, ¿no? ¿Sí? Ahí está el reloj de arena. Eso siempre uno tiene que ver en radiografía de perfil del húmero. Muchas veces cuando, por ejemplo, fractura supracondilia, ya no habrá reloj de arena, ¿no? Está quebrado. Eso uno tiene que fijarse. En radiografía de perfil. Ahí, ¿no ves? ¿Sí? Entonces, fosita coronoidea, fosita o fosa olecraniana, dibuja en una radiografía de perfil la forma de un reloj de arena. Les voy a preguntar eso. Ahora, esta es la cabeza del radio, el cuello del radio, la tuberosidad, la diáfisis. Y aquí está el cúbito, apófisis coronoide que va para esta superficie articular. Y aquí está el olecrano. ¿Qué hemos dicho que es fractura? Solución de continuidad. Ese es el concepto de fractura. ¿Qué músculo viene aquí? El tríceps braquial, ¿no es cierto? El tríceps que está aquí, insertándose ahí. ¿Ya? Entonces el tríceps tracciona esa parte del olecrano y miren cómo se paró. Y aquí está la superficie articular. Si esto estuviera aquí, fuera así, ¿no es cierto? Y esta es la superficie articular. Pero como se ha fracturado, se ha separado, y esta superficie articular viene aquí y se continúa aquí, ¿no? Entonces, ¿es quirúrgico eso o no es quirúrgico? Sí, es quirúrgico. Hay que unir eso de ahí perfectamente. No me interesa esto de aquí, digamos, pero me interesa la superficie articular. No puede estar separada la superficie articular porque ¿qué problema va a dar en el futuro? Artrosis. Entonces, el cartílago hialino que hay ahí ha sufrido una lesión y si no se repara bien, no es el cartílago, sino que se una bien, ¿no? Como está ya, miren. Aquí está. Ahí está separado. Aquí ya está de nuevo en su posición. Y se restablece la superficie articular con la tróclea del húmero. Se ha puesto un tornillo. ¿Ya? Aquí estaba la fractura. El tríceps era aquí. ¿Está bien? Entonces vean ustedes, es así como el tratamiento del olecrano. Ahí, yeso durante 4 a 6 semanas. Mismo operando, igual hay que colocar yeso. No se puede dejar así. 4 a 6 semanas. Aquí otra fractura del olecrano. ¿Lo ven mejor aquí el reloj de arena? ¿Qué fosita es esta de aquí? Coronoidea. ¿Ya? Fosa olecraniana. Para el olecrano,
Este es el cerclaje, les decía yo que dos clavos unidos por un amarre en 8. Ahí, y esa superficie se aproxima. También se puede hacer con placas, miren, esta es una placa con tornillos. Entonces, se hace la incisión ahí sobre el olecranon, unas pinzas se reduce, se pone en la posición, se mide la placa, esta placa va a ser, ya, la pongo en su posición la placa, con una pinza la uno ahí, y luego con el taladro y una broca, hago el primer hueco con taladro, como en la pared, ¿no ves? Con una broca, lo mismo es aquí, ¿ya? Una broca y el taladro, hago un huequito aquí, con un medidor mido cuánto mide el tornillo, hay una caja ahí, número por decir 12 centímetros, que mide de aquí a aquí, entonces agarro el tornillo y lo pongo ahí. ¿Ya? Hay una guía primero, igual lo mismo aquí, lo mismo aquí, lo mismo aquí, lo mismo, y listo. Primero se pone una aquí, otra acá, una aquí, otra acá, y va haciendo compresión también. ¿Ya? Así se colocan las placas. Usamos tornillos, taladro, broca, martillo, osteótomo, como en la pared, igualito en el hueso hacemos nosotros. Bueno, las enfermeras dicen ya vienen los carpinteros, albañiles, pues todo eso tenemos, ¿no? Martillo, muleta. Hay otra fractura de olecranon, ¿no? Fracturas del olecranon. Ahora, del olecranon pasamos a la diáfisis, cúbito y radio, ¿ya? Del cúbito y del radio. Ya saben que en el antebrazo existen dos huesos, uno que es medial, que es el cúbito, y otro que es lateral, el radio, ¿no? Cúbito y radio. Entre los dos huesos hay un espacio, se llama espacio interóseo. Ahí está la membrana interósea uniendo el cúbito y el radio, ¿no? Ya saben que las fracturas de la diáfisis, ¿cómo las clasificamos las fracturas de la diáfisis? Del tercio superior, del tercio medio o del tercio inferior. Y de acuerdo al rasgo de fractura. Puede ser en cualquier parte de la diáfisis, superior, medio, inferior, de rasgo transverso, oblicuo, espiroideo, en ala de mariposa, multifragmentaria. ¿Sí? ¿Cuándo es segmentaria? ¿Cuándo decimos fractura segmentaria? Esta es una fractura segmentaria del húmero, por ejemplo. ¿Cuándo decimos fractura segmentaria? Porque esa es la diáfisis, hay una fractura aquí, sigue la diáfisis, hay otra fractura aquí, y ahí. Miren, dos fracturas en la diáfisis, el tercio superior, tercio inferior, y este segmento está desprovisto. Fractura segmentaria, fémur, por ejemplo, ¿no? Ahí, fractura ahí, fractura aquí, ahí los cambios. Fractura segmentaria. ¿Ya? Eso es quirúrgico, ¿no? Entonces, en cuanto al mecanismo del trauma, puede ser en todas, directo e indirecto. ¿Sí? Cuando es fractura patológica también puede ser directo o indirecto, pero ya hay un antecedente de que el hueso está debilitado, ¿no? Fractura patológica. Si es fractura por avulsión o arrancamiento, lo que les decía de los músculos fuertes, los tendones fuertes. Puede fracturarse solo el cúbito
o puede fracturarse solo el radio o ambos, radio y cúbito. Fractura de los dos. Sin luxación o con luxación me refiero a que se puede luxar aquí en el codo o se puede luxar aquí en la muñeca. Por eso las radiografías tienen que verse la articulación proximal y la articulación distal. Cuando solicitamos o vemos una radiografía, ¿no es cierto? No hablamos aquí del diagnóstico porque todas es lo mismo, ¿no? La clínica, dolor, edema, radiografía, si es necesario tomografía, si es necesario resonancia, ya ustedes saben cuándo se pide, ¿no? El tratamiento, miren, fracturas del antebrazo en el adulto, arriba de los 10 años, radio, cúbito, es quirúrgico, arriba de los 10 años. Alguna persona con fractura del antebrazo mayor de 10 años es quirúrgico, hay que operar. Placas con tornillos es lo recomendable. Menos de 10 años, como el niño está en crecimiento todavía, puede tolerar algún desplazamiento, algún desvío, después acomoda eso, conforme va creciendo, va remodelando. Abajo de los 10 años, que está muy separado, está desplazado, es de tratamiento quirúrgico. Pero si no está desplazado, solo un yeso. 4 a 6 semanas. Braquio palmar, ¿no? Un yeso. Siempre en las inmovilizaciones, ya sea férula o yeso, se debe inmovilizar la articulación proximal y distal. Les doy un ejemplo a qué se refiere eso. Por decir, aquí es una fractura del radio y cúbito. El yeso tiene que venir desde aquí, braquio, palmar, ¿ya? Porque tengo que inmovilizar la muñeca, que es la articulación distal, y tengo que inmovilizar el codo, que es la articulación proximal. No puedo desde aquí, de aquí para abajo. Si es aquí la fractura, no es desde aquí. Es desde aquí inmovilizar el codo. Porque si hago movimiento por la acción muscular, puede moverse la fractura y no consolidar y ir a pseudoartrosis. ¿Por qué la pseudoartrosis? Una mala inmovilización. Entonces, aquí, fractura del antebrazo, el yeso es braquiopalmar, inmovilizando la articulación proximal y distal. Eso en todas las inmovilizaciones, así es. Si es de la pierna, voy a inmovilizar desde dónde, arriba de la rodilla o debajo de la rodilla. Arriba, ¿no? Inmovilizar la rodilla. Coxo podálico, ¿no? Hasta el pie. Tengo que inmovilizar el tobillo también, ¿no? Muy bien. Ya saben, en todas las fracturas puede haber no unión o pseudoartrosis, ¿no? Y deformidades, ¿no? En varo, en valgo, o deformidad rotacional, generalmente en los miembros inferiores, ¿no? Las rotaciones. Si yo voy a colocar un yeso en el fémur, por decir, aquí está la fractura, esta es la diáfisis, aquí está la fractura entre esto y esto. ¿Ya? No puedo inmovilizar rotado, tiene que ser de acuerdo a la anatomía, ¿no? Si inmovilizo así rotado, en rotación, ahí va a estar rotado, entonces cuando ande, va a andar así, ¿no? ¿Me entienden? El pie para allá. O si es rotado hacia el otro lado, pues va a andar así, ¿no? ¿Me entienden o no? No puede haber desvíos rotacionales. O la mano está medio así, o medio así, por una rotación aquí, mala. ¿Me entienden? No se tolera desvíos rotacionales.
Desvíos angulares puede un poquito para afuera, un poquito para adentro, poquito, hasta unos 5 grados. Angulares quiere decir así, que esté por decir esto así. Ya, digamos así. Eso es angular. Rotacional es rotación, ¿no? Esto es angular o para adentro, así, ¿no? ¿Cómo se llama cuando está así? La rodilla, por ejemplo, va a estar así también, ¿no? Genubaro. Para adentro estaba junta, genubalgo. Aquí volviendo a repetir, cúbito, ¿qué cúbito sería aquí? Valgo, cúbito, varo, una secuela de fractura supracondilia que hablamos en la anterior clase, ¿no? Cúbito, varo. Aquí, por ejemplo, si es un genubaro, se puede permitir el genubaro, es decir, hacia afuera, así. Los chuecos, decimos chueco, ¿no? ¿Es permitible eso o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Así porque ustedes ven por la calle, ¿no? Hartos chuecos, ¿no? ¿O no ven? ¿Nunca han visto genubaro? Se ve. Hay más que varo hay. No podemos permitir genubaro. ¿Por qué? Les expliqué en la primera clase. ¿Se han olvidado ya? Miren. A ver. Esta es la diáfisis del fémur. Se abre un poquito aquí, ya saben, eso se llama metáfisis. Ahí está el fémur. Ahí. Aquí viene la rótula, ¿no? La tibia. Ahí con el peroné. ¿Ok? El cóndilo medial, este de aquí, está más descendido que el lateral, ¿no ven? ¿Lo ven? Desciende más, anatómicamente, anatomía. Desciende más que el cóndilo lateral, cóndilo medial del fémur. ¿Dónde va a haber más desgaste primero? ¿Medial o lateral? Aquí, ¿no es cierto? Ahí. Les decía en la primera clase, el paciente viene con dolor en la rodilla, 60 años, dolor en la parte interna. ¿En qué voy a pensar? Artrosis. Ya está desgastado ya, con el tiempo. Pero si el dolor es aquí, viene 60 años, no, me duele aquí lateral, no pienso en artrosis. Porque sí o sí la artrosis en el fémur empieza aquí, el dolor. El lado interno es el desgaste. El desgaste mayor aquí. Va a empezar aquí, después puede expandirse aquí, todo el fémur, toda la articulación. Pero empieza aquí el dolor, en la parte interna. Cuando tengan ustedes su mamá, abuelito, abuelita, me duele la rodilla, vayan ahí a la parte interna. ¿Dónde es? Aquí, en la interlínea articular. Ay, tú piensen en artrosis. Y la artrosis arriba de 60 años, de acuerdo a cómo está, si está muy desgastada, no le calma con fisioterapia, analgésico, todo. Es prótesis lo que hay que colocar. Ya me lo mandan a mí. Entonces, ahora, miren, si yo lo hago más varo, esto está rectito, ¿no? Miren, ni en varo ni en valgo. Pero si está así, esto desviado,
este fémur así, la tibia así, eso es varo, ¿no es cierto?, hacia afuera. Esto todavía va a chocar más, ¿me entienden o no? Si lo hago más varo, que está varo, esto de aquí ya se va a hacer así, van a estar casi juntas las dos superficies articulares con el varo, ¿me entienden? A ver. Más todavía. Por eso, nada de varo. ¿Por qué? Porque va a tener artrosis. 50 años, 45 años, ese que sueco ahí, ¿no? Va a estar con dolor en su rodilla. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Será que hay que operarlo o no? Tiene 20 años, varo, pues ni un grado de varo se acerca, ni uno, ni un grado, ni 2 grados, ni 3 grados, 0 grados. Porque ya está anatómicamente condicionado, peor todavía con un varo. ¿Qué tenemos que hacer? Cirugía. Decirle, mire, va a tener este problema de artrosis si no colocamos recta su rodilla. Entonces aquí se hace una osteotomía aquí para colocar recta la rodilla. Se opera y se pone recta la rodilla. Igual que aquí en el codo, también se hace una osteotomía a cualquier edad. Por decir, se hizo en niño a los 8 años y quedó así. Tiene 20 años pero quiere tener su codo recto, se opera también. Osteotomía se hace. Volviendo aquí de nuevo al radio y al cúbito, el tratamiento, recuerden que arriba de los 10 años es tratamiento quirúrgico. Y les decía que las complicaciones pueden ser como todas las fracturas, pseudoartrosis, no unión, desvíos rotacionales, desvíos angulares por la fractura, ¿no? Secuelas de fractura, ya son eso. ¿Sí? Aquí vemos, a ver, ¿quién me hace el diagnóstico de esta radiografía? Les llegó esa radiografía y el diagnóstico, ¿cuál sería? Esta de aquí. ¿Quién se atreve a decir cuál es el diagnóstico? Si yo le doy una radiografía, ustedes le dicen, esto es una radiografía de tal parte, lo primero. Y observamos, ¿qué observamos? A ver, ahora ayúdenme ahí, ¿qué hay en esta radiografía? ¿Dónde está la fractura? ¿Cuál sería su informe? ¿Ya? ¿Dónde hay solución de continuidad? Nada, ¿no ven fractura? ¿Ven o no ven? ¿Ya dónde? A ver, levante la mano a alguien y diga, aquí hay fractura. En la diáfisis entre el tercio medio y el tercio inferior del cúbito y del radio. El cúbito y el radio. Sí. ¿De qué rasgo? El rasgo. Recuerdan, es en el tercio medio inferior, pero el rasgo tienen que decir también. El rasgo es la dirección de la fractura. Oblicuo. Ese sería el diagnóstico final. ¿Cuál otro sería? ¿No hay? Pues ese. ¿Está bien? ¿De usted sería el diagnóstico? Ahí es. Y está en la historia clínica. Fractura del cúbito del radio, del rasgo oblicuo, ni el tercio inferior. ¿Acabó? Ya pues diga a alguien. Usted dijo algo. ¿Existe una fractura en el húmero? También, miren, no hay que concentrarse solamente en un lugar. Hay que ver todo otro diagnóstico ahí, ¿no? Es una fractura, si fuera aquí diríamos supracondilia, ¿no? En la región metafisaria,
pero un poquito más es en la diáfisis. De aquí para arriba es la diáfisis, aquí es transversa, ¿no? El inferior. Y aquí es oblicua, ¿no? No hay luxación, ¿no? Aquí está la cabeza del radio uniéndose al cóndilo, aquí está la cavidad sigmoidea, esta de aquí, uniéndose a la trófea, ¿no? Aquí está el radio con su fractura, superficie del radio, cúbito con su fractura, superficie del cúbito, los huesos del carpo, metacarpo. El húmero, aquí el cúbito, el radio, ¿no? Cúbito y radio con una placa, ¿no? Aquí está, miren, fractura aquí. ¿De qué hueso es la fractura aquí? ¿Qué hueso es este? ¿Qué hueso es interno? Aquí. Este es el cúbito. Este es el radio. En la parte inferior más ancho es el radio del cúbito. ¿Ya? Lo contrario es en la parte superior, más ancho, más voluminoso es el cúbito. El radio es solo la cabeza, en la parte aquí. Tiene más voluminoso el cúbito que el radio. Y en la parte inferior, más voluminoso es el radio. Y aquí es una placa, ¿no? Con tornillos. Aquí está la fractura y ya se ha reducido la fractura. Pero también había una fractura aquí en la apófisis estiloide del radio y se ha reducido con un tornillo, ¿no? De todos los lados hay que ver, yo me concentro aquí y esta de aquí, ahí sería un problema, ¿no? Dejo pasar, negligencia médica se llama eso, ¿no? En la parte distal hay este tipo de fractura en la parte distal, fractura de Cole se llama. Paciente que en la parte distal del radio sobre todo, ¿no? Fractura de la parte o extremo distal del radio. Paciente o persona que va caminando, se tropieza y coloca la mano así en el piso, ¿no? Y se fractura el radio, mecanismo indirecto. Hay este tipo de fractura. Miren ahí, esto es el radio. Ahí está la fractura. Fractura de Cole se llama. También se llama el dorso de tenedor. Si nosotros miramos así, es como el dorso del tenedor. Miren. ¿Ya? Así se ve. Ya solo mirar así, ya uno dice, es una fractura de Cole. Solo por mirar solamente el dorso del tenedor, ¿no? Aquí miren, el dorso del tenedor, aquí y ahí, ¿okay? Siempre en una fractura hay dos fragmentos. Por ejemplo, aquí en el fémur, en el fémur, este es el fragmento proximal y este es el fragmento distal. Siempre en una fractura hay dos fragmentos, proximal y distal. Si se aproxima la raíz de los miembros es proximal. El fragmento que se aleja es distal. Les pregunto, este es el radio. ¿Ya? Este es un fragmento y este es otro. ¿Cuál es el fragmento proximal de la fractura? ¿Este o ese? Este, ¿no? El fragmento proximal. Este es el fragmento distal. ¿Cómo diría yo qué es una fractura de Cole? Es una fractura del tercio o de la parte inferior o de la extremidad inferior del radio. Fractura de la extremidad inferior del radio con desplazamiento dorsal del segmento distal. Ese sería el diagnóstico o la descripción de la fractura de Cole. ¿Sí? Porque esto es el dorso. Esta parte de atrás, el dorso, ¿no? Ese fragmento distal está desplazado hacia el dorso, ¿no? Entonces, fractura de Cole es una fractura
de la extremidad distal del radio con desplazamiento dorsal del segmento distal. ¿Ya? Una pregunta, por ejemplo, ¿no? Esa sería la respuesta. ¿Ya? Pero ¿qué pasaría si este segmento viene hacia adelante? ¿Ya? ¿A qué se asemejaría si este fragmento estuviera aquí adelante, ¿no? Aquí. ¿Cómo describiríamos fractura de la extremidad distal del radio con desplazamiento anterior, ¿no? Porque esto es posterior, anterior del fragmento distal? Ya cambiaría el nombre, miren, se asemejaría a qué si tuviera este fragmento aquí. Una cuchara ya, ¿no? Ya no a un tenedor, ¿me entienden? Entonces uno mira así, si se asemeja a eso, ya decimos, ya es otro diagnóstico, ya no es Colles, ¿sí? ¿Esta qué es? ¿Qué fractura es esta? ¿Quién me dice? ¿Qué se llama esta fractura? Fractura de Colles. ¿Por qué fractura de Colles? Describan. Fractura del extremo inferior del radio con desplazamiento dorsal del segmento distal de la fractura de Colles. ¿Ya? Si fuera hacia adelante, otra, no sé si hay aquí es hacia adelante, miren. Fractura de Schmidt se llama eso, ¿no? ¿Ok? Schmidt es ya como el cuchara, ¿no? El cuello de cuchara. Es desplazamiento volar o anterior. Volar es anterior también, o anterior, son sinónimos. Desplazamiento volar o anterior del segmento distal, eso es Schmidt. Así. ¿Okay? Estas fracturas hay que reducirlas. Colles, Schmidt. Generalmente fractura de Colles es muy frecuente en pacientes de tercera edad generalmente. Arriba de los 50 años, es muy frecuente. Por la osteoporosis o una caída, la fractura de Colles. Ya es muy frecuente. Muchas veces nosotros colocamos anestesia local ahí, traccionamos, hacemos la maniobra de reducción para que encaje este segmento aquí, ¿no? De nuevo, que esté aquí en su posición. En caso de que no dé resultado, hay que operar. Entrar ahí, reducirlo, colocarle su placa, su tornillo, clavo, lo que se vea necesario en ese momento. ¿Ya? Es muy frecuente. Fractura de Colles. Primero es reducción incruenta, es decir, traccionar. Si no da resultado, el tratamiento es cruento, es quirúrgico. Hay una fractura en el antebrazo, se llama fractura de Monteggia. Miren, la fractura de Monteggia es así. El mecanismo. Fractura de Monteggia es una fractura aquí en el antebrazo. ¿El mecanismo que es directo o indirecto? Indirecto, ¿no? Indirecto. Miren, ¿quién me puede describir esta fractura de Monteggia? ¿Qué hueso es este? El radio, ¿no? La cabeza del radio aquí. El cuello. Este tiene que estar aquí en el cóndilo. Está luxado, miren, la cabeza del radio. Y fractura del cúbito, ¿no? Esto es el cúbito.
¿Cuál sería la definición de la fractura de Monteglia? Luxación de la cabeza del radio con fractura del cúbito. Eso es Monteglia. Creo que está aquí. Fractura del tercio proximal del cúbito o ulna con luxación anterior de la cabeza del radio. Ese es el concepto de la fractura de Monteglia. Y ahí la vemos. Y en una radiografía vemos. Ahí vemos la radiografía. A ver, vamos a ver aquí. Esta es una radiografía anterior o lateral del codo y del antebrazo. Lateral, ¿no? Está así. No está de frente. Así lo han sacado. ¿Ya? ¿Qué es esto de aquí? ¿Qué hueso es? Radio. Miren, ¿con quién se está articulando ahí? Con nadie. Está luxado el radio. Debería estar por aquí más o menos, ¿no? Ahí. El cúbito en su posición, no está luxado. Luxación anterior de la cabeza del radio con fractura del tercio proximal del cúbito. Fractura del tercio proximal del diáfisis del cúbito, luxación de la cabeza del radio, Monteglia. Y aquí estamos de frente, miren, antero-posterior, ahí la fractura del cúbito y el radio luxado, miren, debería estar aquí más o menos en su posición, ¿no? Esa es la fractura de Monteglia. Hay otra fractura, Galeazzi. Ya es en el tercio inferior, sí, Galeazzi. Les mostraré, miren. ¿Quién me lo define? Primero, ¿qué hueso es este? Radio. Cúbito. Cabeza del cúbito. Y aquí los huesos, escafoide semilunar, piramidal pisiforme, trapecio, trapezoide, hueso grande, hueso ganchoso y los metacarpianos. ¿Quién me define la fractura de Galeazzi? Galeazzi. Luxación de la cabeza, porque tiene que estar aquí. Aquí tiene que estar la cabeza. Así el cúbito viene aquí, así, unido, ¿no? Articulado. Pero está luxado, ¿no? Es cabeza, ¿no? La cabeza así redondita. Ya. Está luxada. Separada. Luxación de la articulación radio-ulnar distal, que está en la distal, arriba la proximal, ¿no? Con fractura del tercio inferior del radio, de la diáfisis del radio. Esa es la definición de fractura de Galeazzi. Galeazzi. Monteglia aquí arriba, Galeazzi aquí abajo. ¿Ah? Hay otra fractura, simplemente la leemos ahí. Fractura de Ceplopresti, es una fractura conminuta de la cabeza del radio. Aquí está la conminución de la cabeza del radio, con luxación de la articulación radioulnar distal. Y hay una lesión de la membrana interosa inclusive. Lesión de la membrana interosa. Fractura de Barton. Es una fractura marginal posterior del radio distal, un segmento o un trazo intraarticular. Dentro de la articulación es ese trazo, ¿no? Generalmente fracturas de Barton son quirúrgicas porque lesionan la articulación. El cartílago, ¿no? Está dentro, es una intraarticular. Hay que reducir ahí. Hay otra fractura. Fractura de Bennett, es una fractura de la base del primer metacarpiano. Ahí está la fractura. Generalmente quirúrgico. Fractura de Rolando, también es una fractura de la base del primer metacarpiano con segmento intraarticular.
la fractura de Smith del radio distal con el segmento distal hacia anterior, ¿no? Con cuchara, ¿no? Hay la fractura del puñetazo también del boxeador. ¿Dónde identifican las fracturas ustedes? Esta es la mano, todo esto es la mano. Aquí está el carpo, los huesos metacarpianos y la falange. Este es el primer metacarpiano, el dedo pulgar, el dedo índice, el dedo medio, el cuarto dedo, el anular y el meñique. ¿Dónde está la fractura? ¿En qué metacarpiano? Quinto metacarpiano. Porque cuando damos un puñetazo, damos así, ¿no ves? Con esto. No es así con el puñetazo, ¿eh? Así, con esto. ¿A dónde se lesiona? Esto. El quinto metacarpiano es. Algunas veces van, doctor, me duele aquí, una radiografía, es una fractura del quinto metacarpiano. ¿Qué pasó? Es que me caí. ¿Es la verdad o es la mentira eso? No seas mentiroso, se le dijo. Ha sido una pelea, ¿no? O le ha dado a la pared, ¿no? Ahí, esa es la fractura del quinto metacarpiano, fractura del puñetazo del boxeador. Me aplacé, ¡pa! La pared. Fractura, ¿no? Entonces, generalmente se tolera un poco de angulación en la fractura. ¿Dónde toleramos más angulación, un poquito más de desvío? En los miembros superiores. No en los miembros inferiores, porque se va a notar en los miembros inferiores. ¿Me entienden? En cambio acá, una pequeña angulación casi pasa desapercibida. ¿Ya? Pero así yo le coloco un yeso, le hago su reducción y le coloco un yeso, ¿no? Ahí. Entonces ya saben cuál es la fractura del boxeador. ¿Qué metacarpiano? Generalmente el cuarto o el quinto. O se fractura aquí o se fractura aquí o los dos. Generalmente más es el quinto metacarpiano. Ya difícil el tercero, el segundo es más difícil que se fracture por un puñetazo. Fractura del escafoide. En el carpo existen 8 huesos. Escafoide, semilunar, piramidal, pisiforme, trapecio, trapezoide, hueso grande y hueso ganchoso. Este de aquí se puede fracturar. ¿Ya? Generalmente también caída sobre la palma de la mano. Que hay un montón de fracturas por caída de la palma de la mano. Se cae, puede fracturarse el escafoide. Se cae así, fractura de codo. Se cae así, o fractura supracondilia. Se cae así o fractura el cuello del húmero. Un montón de fracturas, ¿no? Hasta el radio, el cúbito. No se nota muy bien, ¿no? Pero aquí está el escafoide, aquí está la fractura. Como aquí, digamos. ¿Ya? ¿Dónde es el dolor? Bueno, el mecanismo es indirecto, ¿no? Caída sobre la palma de la mano. La clínica. Saben que aquí hay la tabajera anatómica, ¿sí? La tabajera, entre estos tendones está la tabajera anatómica. Ahí al fondo de la tabajera está el escafoide. ¿Ya? Entonces, cuando hay una caída así, uno tiene que palpar ahí la tabajera. ¡Ay! ¿Le duele? Puedo sospechar de que haya una fractura del escafoide, porque ahí al fondo está el escafoide. Entonces, el dolor es en la tabajera anatómica, ¿ya? En la tabajera. Muchas veces tardíamente puede aparecer la fractura del escafoide, tardía. Se cayó hoy, tiene el dolor, pues se quebró, ¿no?
Pues muchas veces en la radiografía no se observa hasta después de 2 semanas. ¿Ya? Eso es una de las dificultades de fractura del escafoide. En la radiografía muchas veces no se observa hasta después de 2 semanas. ¿Ya? Hasta después de 2 semanas se ve la separación del fragmento por el hematoma, ya separa el fragmento. Antes de eso casi no se observa. ¿Qué puedo hacer yo? Un paciente llega, tiene dolor, se cayó así, dolor en la tabaquera anatómica, ¿qué le hago para el diagnóstico? No solamente el dolor, hay dolor, ya tiene fractura del escafoide, no, tengo que pedirle algo, ¿no? Para constatarle que hay una fractura. ¿Qué le pido? Una tomografía. Si en la radiografía, yo sé que después, le pido radiografía, tal vez ni se vea, ¿ya? Pero si es dolor en la tabaquera, tengo que pedirle una tomografía. En la tomografía va a aparecer la fractura, 100%. Entonces, no puedo dejar pasar eso, ¿no? No puedo dejar pasar eso. Por decir, es una persona que se fracturó, veo la radiografía, no tiene nada, puede irse un golpecito nomás, tome este antiinflamatorio. Después de unas 2 o 3 semanas, vuelve y sigue con dolor en la tabaquera anatómica, el dolor en la muñeca y más hinchado inclusive. Entonces ya ahí, incluso, ya saben que el escafoide tiene riesgo de pseudoartrosis, porque una arteria es la que irriga, ¿no? Ingresa por una de las extremidades, irriga al escafoide. Si hay una fractura, esa irrigación está perjudicada. Tiene riesgo de fractura de pseudoartrosis. Y la pseudoartrosis, ya saben, es quirúrgica, hay que operar. Entonces no puedo, una tomografía, fractura. Ese mismo momento que llegó a la consulta, se le pide radiografía. Si no se ve en la radiografía, no, mire, sospecho de que hay una fractura de escafoide, tengo que pedirle una tomografía. La tomografía, si hay fractura, aparece. No se le escapa a la tomografía. Ya saben, cuando hay una duda, quiero ver los fragmentos, una duda, es tomografía. ¿Ya? Entonces, este de aquí, yo le coloco un yeso, hay una fractura del escafoide. Voy a enyesarlo. ¿Cuánto tiempo? De 4 a 6 semanas. Todas las fracturas del miembro superior se inmovilizan 4 a 6 semanas, excepto el escafoide. 3 a 4 meses el escafoide. Mejor quebrarse el radio, ¿no? Que voy a estar un mes enyesado, que 4 meses el escafoide, ¿no? O el húmero, el curvo. Pero ese huesecito así, miren, de ese tamañito, me va a tener así, desde aquí inclusive, hasta aquí, todo esto enyesado, braquio, palmar, incluyendo el dedo pulgar. Así voy a estar 4 meses. Por ese huesito. Si lo dejo así, lógicamente va a tener dolor, ¿no? Siempre en la tabaquera anatómica. Entonces, ¿y cuándo no va a tener dolor? Si va a hacer la artrosis, ¿no es cierto? ¿Me entienden? No va a haber dolor si está en pseudoartrosis, pero va a perder fuerza. ¿Ya? No hay una dinámica normal de la mano. Entonces, sí o sí tengo que operarlo, colocarle injerto. Entonces, 3 a 4 meses es la inmovilización de fractura del escafoide. Vean, todas las demás en el miembro superior, 4 a 6 semanas, excepto este bichito de aquí. 4 meses enyesado. Y si le pongo el yeso, después de 4 meses, ha hecho pseudoartrosis. Puede hacer también. Es un riesgo, ya saben, el escafoide anatómicamente es un riesgo de que haga pseudoartrosis. Entonces, le pongo, ¿cuál sería el tratamiento ya de la pseudoartrosis? Después de 4 meses lo enyesado, 6 meses esperado, no ha consolidado, pseudoartrosis. ¿Cuál es el tratamiento? Quirúrgico. Ahí
una incisión ahí sobre el escafoide, saco el olecra con un poquito de injerto y le coloco ahí, ¿no? Inmovilización después. Se opera y ahí el quirófano ya sale inmovilizado. De aquí hasta aquí, 4 meses también. 8 meses va a estar. Qué huesito, ¿no? Así es. Muy bien, otra fractura. A ver, veamos la mano. Aquí está radiografía. ¿Quién me da el diagnóstico en esta radiografía? A ver. ¿Quién me da el diagnóstico en esta radiografía de aquí? A ver, ¿qué? Fractura de... Fractura, ella la vio, porque el quinto metacarpiano. Solución de continuidad hay aquí, miren. Aquí no hay solución, miren. Pero aquí, la cortical y aquí, solución de continuidad. Fractura del boxeador. Ya hizo el diagnóstico. Pero hay que ver todo también, ¿no? Primer metacarpiano, no hay solución de continuidad, falange proximal del pulgar, falange distal del pulgar, segundo metacarpiano, la base del segundo, la diáfisis, la cabeza del metacarpiano, primera falange, el proximal medio distal, tercer metacarpiano, su cabeza, falange proximal, la superficie articular, aquí la tróclea, la cavidad glenoidea, no hay, las corticales es lo que uno observa, las corticales, cuarto, no hay, la cortical es esto blanquito. Quinto, solución de continuidad, ¿no es cierto? Inclusive está así medio, un poquito, el fragmento distal está un poquito desplazado para volar, ¿no? Para anterior, ¿lo ven? Esta partecita ha hecho así. ¿Okay? Y aquí está, ¿no? La fractura del quinto, ahí, de nuevo, fractura del boxeador. He colocado una placa. Aquí, bueno, ya saben dónde está la fractura, ¿no? ¿Cuál sería el diagnóstico aquí, en esta radiografía? Miren, esto es la base, ¿ya? Esto es la base de la falange, superficie articular de la falange. Es una de las falanges que está quebrada, es la cabeza del metacarpiano. Cabeza del metacarpiano. Cabeza del metacarpiano, una fractura de la base de la falange proximal. Puede ser aquí, más o menos lo que está viéndose allá, ¿ya? Falange, y aquí está, ¿no? Había sido del cuarto dedo, pero aquí se ve como del quinto, ¿no? Bueno, no importa, porque cuarto y quinto sería aquí, este es quinto, pero aquí está inmovilizado el cuarto. Pero es el mismo tratamiento. ¿Ya? Inmovilización, una férula metálica se pone en los dedos. Muy bien, esa es la fractura del miembro superior.